desde TV Joyas y Joyeros para el proyecto de Enisoba. Esta segunda edición se inauguró en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife el 24 de marzo. La verdad que fue un evento increíble que pudimos compartir con muchos artistas, otros no pudieron venir, pero no pasa nada porque vais a poder disfrutar de todas y cada una de las piezas, de cada uno de los artistas. Y hoy está con nosotras Violeta, que ella sí que estuvo en el Museo de Artesanía el día de la inauguración. Cuéntanos, ¿cómo lo viviste? Bueno, fue una experiencia preciosa para mí. Nunca había estado en Tenerife. Ya de por sí el ambiente, la naturaleza fue maravillosa. Estar en contacto con todo ese arte y artesanía del lugar, la visita al museo, ver la exposición de nuestras piezas allí, mi pieza allí formando parte de aquello fue un orgullo para mí inmenso. Todas las piezas tienen un significado, llevan el alma de las personas y además la felicidad de compartir aquí en España la cultura iberoamericana unidas a la cultura española, que tantos lazos nos unen y más allí en Tenerife. Eso, bueno, es lo que más me gustó de todo esto. La verdad es que cuando uno prepara una exposición hay mucho trabajo previo de montaje, de organización, en mi caso, más luego el trabajo que cada uno de los artistas realizan, pensando en la pieza, diseñándola, creándola, y cuando por fin se materializa, ¿no? Y lo puedes compartir con otros compañeros, la verdad que es mágico, o sea, es un momento mágico que cada vez Ujú. que lo recuerdo se me ponen los pelos de gallina porque es que de verdad es una emoción increíble poderlo compartir con artistas tan increíbles. Bueno, pues yo creo, Violeta, que todo el mundo tiene ganas de saber por qué tú decidiste elegir estas fíbulas con forma de águila, ¿verdad? De los visigodos, de la época visigoda. Cuéntanos por qué. Bueno, primero, cuando entro en el proyecto, de la mano de Raquel, tuya, me encantó muchísimo la idea de este viaje a través de la historia. Ver, ir al pasado, a la historia, que es algo que me apasiona en este momento, precisamente además, y poder además traerlo a nuestros días, a nuestros tiempos. Ya eso, bueno, me emocionó muchísimo esa idea. Eh, Cuando tú misma me dijiste, pregunté qué fuentes, en dónde podría ver, quería ver en persona las joyas y me dijiste, qué mejor que la visita al Museo Arqueológico, exactamente, en Madrid, y me encuentro con estas piezas preciosas. Primero, por supuesto, te enamoras la estética, que son muy bonitas las piezas de los visigodos del siglo sexto. Fueron piezas que realizadas allí en Alovera, en Guadalajara, y en Madrid. Y bueno, lo principal fue la parte estética, pero después me ha llamado muchísimo la atención la forma de águila, que vi que además se repite en mucha joyería, en muchas cosas ya desde, imagínate, desde hace siglos y siglos. El águila es algo que al ser humano le gusta, tiene un significado Bueno, simbólico es muy que el importante. águila representa libertad, fuerza, potencia, aparte de que son increíblemente bellas, ¿no? A mí la verdad es que diré que dentro de los animales favoritos está en mi números de arriba, si no es el primero, o sea, es fascinante. También has dicho una cosa muy importante, y es que conocer la historia es fundamental para entender nuestro presente. Es decir, Exacto, evidentemente exactamente. has dicho, bueno, pues todo lo que nos une. Es decir, en España, en la península ibérica, han pasado muchísimas culturas, muchísimas civilizaciones. Y Ujú. todo lo que somos, en el fondo, también es herencia de todo eso que nos ha pasado, ¿no? Pero Es esto así. mismo que nos ha pasado aquí, ha pasado en otras partes del mundo, incluso, bueno, pues seremos inocentes o culpables también de las influencias que hemos generado en otras culturas y en otras civilizaciones que también nos unen. A mí me gusta Ujú. pensar que esas cosas nos unen, no nos separan. Exacto. Al final Ujú. es un intercambio cultural maravilloso y entender
la historia, entender y de repente conectarnos con alguien a través de un objeto. Porque nosotros cuando vamos a los museos, a veces pues sí, miramos, ¡ay, mira qué bonito! Y te fijas, oye, ¿esto de qué año es? Y te parece alucinante que a lo mejor te dice, oh, siglo VII antes de Cristo o siglo VIII después de Cristo. Y te parece alucinante que se puedan realizar trabajos tan exquisitos pensando a lo mejor en los medios que tenía en ese momento, ¿no? Eso demuestra que cuando uno quiere crear no importa las dificultades, no importa un poco lo que se tiene o lo que no se Ujú, tiene, al final se ujú, consigue, ¿no? Y al ujú. final estamos conectando con ese objeto. Hay que pensar que ese objeto perteneció a un momento histórico, fue creado Así lo veo por yo. unas Ujú. personas que otras personas lo disfrutaron y en el fondo es exactamente lo mismo que hacemos nosotros como artistas, como artesanos, como creadores. Es decir, hacemos las cosas pensando en nuestro propio criterio artístico que luego lo compartimos con otros, ¿no? Y es una forma de que así estamos conectados. Es decir, han tenido que pasar muchas cosas en el pasado para que hoy en día sigamos hablando de esas culturas y esas civilizaciones. Por eso, para poner un poquito en contexto quiénes eran los visigodos, ¿qué te parece si vemos este pequeño vídeo y seguimos hablando de tu pieza? Perfecto. Ujú. La Hispania visigoda es la denominación del periodo histórico que abarca el asentamiento del pueblo visigodo en la península ibérica, que comienza a mediados del siglo V y finaliza a comienzos del siglo VIII con la invasión musulmana. Desde el siglo III al V, dos pueblos germánicos habían cruzado la península ibérica, los suevos y los vándalos, así como un pueblo iranio, los álanos, que existe todavía en Osetia, en las montañas del Cáucaso. Los suevos eran un gran grupo de los pueblos germánicos, mencionado por primera vez por Julio César en el marco de la campaña de Ariovisto, en la Galia, en el año 58 a.C. Mientras que César los trataba como una tribu germánica, la mayor y más belicosa de todas, autores posteriores como Tácito, Plinio el Viejo y Estrabón especificaron que los suevos no son como los catos o tenteros constituyentes de una sola nación. En realidad, ocupaban más de la mitad de Alemania y se dividían en una serie de tribus distintas bajo nombres distintos, aunque todos en general eran llamados suevos. En su momento, la etnografía clásica había aplicado el nombre de suevos a tantas tribus germánicas que parecía como si en los primeros siglos este nombre nativo reemplazaría al nombre extranjero germanos. Los vándalos fueron un pueblo germano de Europa Central que habitaba las regiones ribereñas del mar Báltico, en las actuales Alemania y Polonia. Su lengua pertenecía a la rama germánica oriental. Su primera aparición en las fuentes antiguas se remonta al siglo I después de Cristo, en que fueron citados por Plinio y Tácito. El 31 de diciembre del año 406 atravesaron el limes romano, cruzaron un congelado Rin e invadieron la Galia. Posteriormente se dirigieron a la península ibérica, donde penetraron en el otoño del año 409 y se instalaron durante unos años en el valle del Guadalquivir. En mayo del 429, 80.000 vándalos pasaron el estrecho de Gibraltar y, dirigidos por Gensérico, crearon un reino en el norte de África, centrado en la actual Túnez, desde donde saquearon Roma en el 455. El reino vándalo del norte de África duró más de 100 años, hasta que finalmente fue destruido por los bizantinos en el 534. Sin duda, conocer la historia nos permite conocer el origen de las palabras que usamos. La fama de los bárbaros y los vándalos ha permanecido en la memoria colectiva, adoptando este término para aquellas personas cuyo comportamiento es reprochable. Es decir, no dejaron buen recuerdo a aquellas invasiones germanas. Y por eso decimos, eres un vándalo, eres un bárbaro. Los álanos eran un grupo étnico de origen iranio relacionado con los sármatas, pastores nómadas muy belicosos de diferentes procedencias, que hablaban una lengua irania y compartían con ellos la misma cultura en muchos aspectos. Alrededor del año 370, los álanos fueron barridos por los hunos y se dividieron en varios grupos, algunos de los cuales huyeron al oeste.
Una parte de esos álanos occidentales se unieron a las tribus germánicas de los vándalos y suevos cuando invadieron la Galia romana. Gregorio de Tours destaca en su Liber Historiae Francorum, libro de historia de los francos, que el rey alano Respendial salvó la batalla para los vándalos en un choque con los francos cerca del Rin, el 31 de diciembre de 406. Según este historiador, otro grupo de álanos dirigido por Goar cruzaron este río por esas fechas, pero al punto se unieron a los romanos y se asentaron en la Galia. Si seguimos el derrotero de vándalos y suevos en la península ibérica, la entonces Hispania, en 409, los álanos se asentaron en las provincias de Lusitania y Cartaginense. Los vándalos silingos se asentaron en la Bética, los suevos en la Galicia costera y los vándalos asdingos en el resto de Galicia. En el 412, el rey alano Ataces conquistó la ciudad de Mérida Augusta, Mérida, y estableció en ella su corte durante 6 años, hasta que en el 418 murió en una batalla contra los visigodos. Y esta rama de los álanos, por consiguiente, apeló al rey vándalo asdingo Gunderico que aceptara la corona alana. Aunque algunos de estos álanos permanecieron en Iberia, la mayoría se dirigió al norte de África con los vándalos en 419. Los posteriores reyes vándalos de esta zona se hacían llamar Rex Vandalorum et Alanorum, rey de los vándalos y de los alanos. El cronista Idacio, natural de Orense, entre los años 400 y 469, fue un obispo e historiador hispano-romano y dejó constancia sobre todo de la ocupación de la Galaecia por los suevos. Habla de todo tipo de atropellos y brutalidades y dejó escrito lo siguiente: los bárbaros que habían penetrado en las Españas la devastan en lucha sangrienta, desparramándose furiosos los bárbaros por las Españas y encrueleciéndose al igual el azote de la peste. El tiránico exactor roba y el soldado saquea las riquezas y los mantenimientos guardados en las ciudades. Reina un hambre espantosa y las fieras destrozan hasta a los hombres más fuertes. Galicia fue ocupada no solo por los suevos, sino también por vándalos asdingos. Los asdingos fueron un pueblo germánico, que más concretamente una ramificación de los vándalos, que se establecieron alrededor del siglo II en el área actual de Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Polonia. Los vándalos asdingos fueron desplazados por los hunos de las llanuras de Hungría y tras intentar cruzar el Danubio bien defendido por Estilicón, a la sazón general de Flavio Honorio, emperador de Occidente, se dirigieron hacia el Rin arrastrando a los vándalos silingos. A finales del siglo III se unen a los silingos y en 406 cruzan el Rin por Maguncia y asolaron la Galia, indefensa porque Estilicón retiró su ejército para defender la península itálica de los visigodos de Alarico I, e invaden la península ibérica en el 409. Después de firmar un foedus con los romanos, reciben tierras en la Galaecia, el norte de Portugal y la región española de Galicia. Los álanos se desplazaron hacia la Lusitania y la Cartaginense. Con los vándalos silingos en la zona de la Bética solo quedaba en poder del Imperio Romano la provincia de la Tarraconense. Precisamente para poder recuperar el dominio perdido de la península ibérica, el imperio pacta con el rey Godowalia para que sean ellos quienes defiendan los derechos de Roma frente a estas tribus germanas. Así pues, en el 416 los visigodos penetran como aliados de Roma a través de un foedus derrotando a los alanos y a parte de los vándalos, con lo que el imperio recupera el control de las regiones más romanizadas. El emperador Honorio en el 418 los aleja del Mediterráneo, recolocándolos en la Aquitania. Los suevos ocuparon entonces buena parte de la península, con capital en Emerita Augusta, la actual Mérida. Los vándalos los derrotaron en Mérida, pero hacia el 429 pasaron a África. Los álanos ocuparon el centro y el este de la península y acabaron siendo absorbidos por la población hispano-romana. En esta situación, el Imperio Romano de Occidente había recuperado el dominio, al menos nominal, de la península, excepto la zona dominada por los suevos, que afianzaban su reino en el occidente. Hacia el año 438, el rey suevo Réquila emprende una decidida actividad de conquista del resto de Hispania, adueñándose de la Lusitania, la Cartaginense y la Bética. Su sucesor, Requiario,
aprovechará las perturbaciones del movimiento bagauda para avanzar hacia la zona de Zaragoza y Lérida. Tal acción impulsó al Imperio Romano a pedir nuevamente a los visigodos, a través de su rey Teodorico II, la ayuda precisa para controlar Hispania. Las tropas visigodas cruzan entonces los Pirineos y en el otoño del 456 tomaron Astorga, la capital del reino suevo, y capturaron al rey Requiario, quedando el resto de los suevos en el territorio comprendido en la Galaecia, que es la actual Galicia, parte de Asturias y León y mitad norte de Portugal. El reino suevo se mantuvo independiente hasta finales del siglo VI. El resto de la península quedó en manos visigodas, pasando a formar parte del reino visigodo de Tolosa, con capitalidad en Tolosa, Toulouse, la actual Francia. Las oleadas de conquista se sucedieron con posterioridad, pero ahora para ocupar espacios donde dominaba todavía el Imperio Romano. En el año 476 los visigodos ya se habían asentado en la península ibérica y en el 490 terminó el grueso de las migraciones desde el norte. Los visigodos no controlaban toda la península ibérica. En la parte noroeste estaba el reino de los suevos. Toda la cornisa cantábrica desde la cordillera hasta el mar, zona poco romanizada, estaba dominada por astures, cántabros y vascones. La monarquía visigoda conoció un momento de debilidad durante el siglo VI. Al menos 2 reyes son asesinados sucesivamente, Teudícelo y Agila I, y en distintas zonas de la península se producen sublevaciones de terratenientes contra la autoridad real, en Córdoba, Sevilla y Mérida, estas 2 últimas capitales del reino. A finales del 552, el emperador Justiniano I ya había finalizado la campaña de conquista del reino ostrogodo, accediendo ese mismo año a la petición de ayuda formulada en el 551 por el rebelde visigodo Atanagildo, a cambio de una franja costera desde Alicante hasta la costa suratlántica portuguesa, incluyendo el norte de África y las Islas Baleares. El nuevo territorio conquistado se denominó Provincia de España y se estableció su capital en Cartago Espartaria, la actual Cartagena, controlando buena parte del Mediterráneo hispano y el estrecho de Gibraltar, y con ello el comercio. La colaboración oriental fue decisiva para decantar la guerra civil en el reino peninsular hispano a favor de aquel candidato frente a Agila, pero la compensación territorial nunca fue plataforma para la conquista de la antigua Hispania. De hecho, las zonas concedidas en el 552 comenzaron a menguar en las décadas siguientes, especialmente durante el reino de Leojobildo, hasta su desaparición en el 624, ya en época del rey Suintila. Al final del reinado de Teudes se trasladó la capital a Toledo y con Atanagildo se consolidó dicho traslado gracias a la decidida acción política de Leovigildo. Se produjo en la segunda mitad del siglo VI un fortalecimiento de la monarquía con diversos logros en diversos campos. Consiguió cierto nivel de estabilidad de la monarquía con reformas monetarias, restableciendo el control soberano sobre territorios que se habían declarado independientes en la segunda mitad del siglo VI. La conquista del reino suevo, así como contra las instalaciones bizantinas, muchas de las cuales pasaron de nuevo a manos visigodas. No obstante, la pretensión de Leovigildo de unificar sus reinos religiosamente con base en el arrianismo fracasó. Vivió sus peores horas con la sublevación de su hijo Hermenegildo en el sur, convertido al catolicismo. Hasta el año 584 no se restaurará la paz con la derrota del hijo a manos del padre. Su hijo y sucesor, Recaredo, hermano de Hermenegildo, logró esa unidad religiosa, pero tomando como base el catolicismo. En el trascendental Tercer Concilio de Toledo, el rey y Vado, su esposa, manifestaron su conversión. Se considera que, tras esta conversión, la cultura visigótica en Hispania alcanza su cenit. La relativa paz que se respiraba con Leovigildo y Recaredo se ve truncada nuevamente. Se suceden Liuba II, Huiterico, Gundemaro y Recaredo II, y de ellos el que no es asesinado, incluso siendo menor de edad, muere en extrañas circunstancias. Únicamente Suintila, gran general, termina por expulsar a los bizantinos en el 624. Recesvinto será reconocido en su labor legislativa de corta duración,
mejorada por Wamba, pero que influirá de manera notable en los fueros locales a partir del siglo X. Hacia el 710 se suceden los enfrentamientos por el trono tras la muerte de Witiza. Los pretendientes a la corona, Roderico, más conocido como Don Rodrigo, y Agila II, el primero en el sur y el segundo en el norte de la península, se sitúan en posiciones extremas. Se conviene en que Witiza había pactado antes de su muerte la conquista musulmana de la península ibérica para el control del reino. Otros sostienen que fue Agila II, pero mantienen que las fuerzas del califato omeya, tras haber conquistado el norte de África, cruzan el estrecho de Gibraltar y conquistan Toledo, venciendo y matando a Rodrigo en la batalla de Guadalete. Su entrada es imparable y 2 años más tarde sitian Zaragoza. Y a partir de aquí comienza otro episodio de la convulsa Hispania. Una de las muestras más llamativas del arte visigodo en Hispania se debe al hallazgo del tesoro de Guarrazar. Es un tesoro de orfebrería visigoda compuesto por coronas y cruces que varios reyes de Toledo ofrecieron en su día como espoto. Fue hallado entre los años 1858 y 1861 en el yacimiento arqueológico denominado Huerta de Guarrazar, situado en la localidad de Guadamur y muy cerca de Toledo. Las piezas están repartidas entre el Museo Cluny de París, la Armería del Palacio Real y el Museo Arqueológico Nacional, ambos en Madrid. De las coronas, la corona de Recesvinto es la que más llama la atención por su orfebrería y belleza. Con letras colgantes de la misma en ella se puede leer Recesvintus res offeret. El rey Recesvinto la ofreció. Las fíbulas aquiliformes en forma de águila que se han descubierto en la necrópolis como Duratón, Madrona o Castillera, localidad de las provincias de Segovia, de gran importancia arqueológica, son una muestra inequívoca de la presencia visigoda en España. Estas fíbulas se usaban sueltas o por pares, como broche o imperdible de oro, bronce y vidrio para unir la vestimenta. Obra de los orfebres de la Hispania visigoda, arqueológicamente no hay duda de que estas fíbulas pertenecían al pueblo visigodo presente en la Hispania a partir del siglo V de nuestra era. Destacan las encontradas en Aloe Vera, Guadalajara. Pues después de este pequeño viaje por la historia y por los visigodos, creo que ahora nos toca que nos cuentes, por favor, cómo decidiste tú interpretar ese águila. Cuéntanoslo, porque yo creo que ahora mismo todo el mundo lo que quiere saber es cómo desarrollaste, cómo fue todo tu proceso creativo, una vez que ya tenías elegida tu pieza. Bueno, principalmente quería resaltar los valores que para mí ella tiene, pues, los valores espirituales que se le dan a esa pieza y que son los de la fortaleza, la valentía, la nobleza, la autenticidad. Esos valores creo que siempre es importante resaltarlos y además pienso que a través de la historia habrá cambiado la tecnología, la ciencia, tantas cosas que tenemos, pero los valores permanecen. Entonces, esta águila pudo haber sido hecha en el siglo VI, pero el que la llevaba puesta y el que la hizo, pues también pensó en lo que ella representaba, que eran estos valores. Y es lo que me induce, lo que me decide totalmente a hacerla. ¿Qué pasa cuando comienzo a hacerla? Pues, bueno, se me presentaron dificultades técnicas por una parte que tuve que ir resolviendo. Y no quería hacer la clásica águila. Espera, perdona que te interrumpa. Es que me encanta esto de las dificultades técnicas, porque es que, o sea, casi todas las entrevistas que estamos haciendo, porque ya hay varias publicadas, pero vamos publicando poco a poco, ¿no? Diré hasta ahora este instante que todo el mundo en algún momento del proceso ha tenido que superar algún tipo de dificultad, ¿no? Sí. Y eso es otra cosa encomiable. Es decir, que cuando tenemos una dificultad, que al final es lo que representa nuestro carácter, ¿no? Nuestra personalidad, es no rendirse ante la dificultad No, jamás. y seguir hacia adelante. Hay una anécdota que quiero contar sobre el águila antes de que sigas. Es una historia que dice que cuando el cuervo pica al águila para intentar robarle el alimento, el águila no se molesta ni en pelear con el cuervo. Lo que hace es que sube, sube, sube cada vez más alto. Y lo que hace el cuervo es caer, porque no puede seguirle. Por tanto, la importancia del águila es, no merece la pena
luchar ni enfrentarse con aquellos que nos picotean y nos intentan hacer daño, sino simplemente seguir tirando para Seguir adelante nuestro porque camino. siempre llegaremos más alto, porque somos más fuertes, ¿no? Y esto venía Exacto. a colación precisamente de eso que estabas contando, de la fuerza del águila y de la importancia del significado, y me parece importante contar esta anécdota del águila. Preciosa, preciosa, me has emocionado además. Pues sí, efectivamente, para mí eso es el águila y así la visualicé. No visualicé la típica águila que está representada en tantos escudos y heráldica y tal, sino que mi águila estaba tal cual como lo que acabas de describir, en un bosque, en lo alto, en la montaña, en los árboles, serena, pero con su fuerza interior, su autenticidad, su ser. Y eso es lo que quise representar, básicamente, en esta pieza. La pieza yo diría que está dividida en dos partes técnicas completamente distintas. Tenemos la parte de la cabeza y luego tenemos la parte del cuerpo. Quiero que nos cuentes por qué decidiste hacer ese trabajo de separar esa forma. Es decir, digamos que la parte de arriba tendríamos una forma más figurativa y toda la parte inferior queda como mucho más abstracta. Cuéntanoslo por qué. Bueno, principalmente porque mi trabajo en general me gusta hacer las cosas no tan figurativamente, sino que más abstractas, que las personas tengan la libertad de entenderla y verle los mil lados que puede tener una obra. Pero como era un águila, pues claro, tenía que verse que era un águila por lo que ella representa, que es por lo que estamos haciendo esta pieza. Y por eso hice la parte figurativa que fue tallada en cera primero y después llevada a fundición. Y, y eso, y tallé la pieza de la cabeza para que se diferenciara y se viera, mira, esto es un águila, pero de en adelante la libertad de que ella sea como ella quiera y como es, no tan figurativamente. Que cada ojo, ¿verdad? Que cada persona también pueda disfrutar las diferentes partes de la belleza que tiene también el hecho de que a veces las cosas se queden ahí con un poco de misterio. Cuéntanos Sí. a qué dificultad técnica te enfrentaste. ¿Qué te pasó? ¿Se te fundió la pieza? ¿Se te estropeó? ¿Cuál fue tu Ujú. problema? Bueno, tenía dos cosas importantes. Una, que falta de tiempo para poder llevar a fundición cosas y tal que no me gustaba cómo estaban quedando. Y entonces por ese lado tuve que, bueno, echar mano de lo que tenía y ya está. Y por otra parte, que a medida que vas soldando la pieza, vas poniendo capas y capas para ir formando cuerpo, alas, la forma que te gusta que tenga al final, pues la cantidad de plata no me permitía con mi soplete soldar totalmente. Pude soldar hasta un punto y ya de ahí no me agarraba el calor suficiente para que se soldaran las distintas piezas. Al final tuve que recurrir a una solución que se me ocurrió a última hora, una noche, como a las 12 de la noche, que yo a esa hora estoy fundida por lo general y no pienso nada, pero se me ocurrió que fue hacer engarzar el ala principal desde atrás con unos remaches y hacerle como una especie de uñas, de garras, desde la parte de atrás con unos Bueno, remaches es que y no hay ya. como utilizar el ingenio y esos momentos de inspiración en los que uno está o a punto de dormirse o recién levantado. Yo incluso muchas veces siempre me dejo un cuaderno de notas cerca de la mesilla de noche porque muchas veces en ese momento Es vienen así. grandes soluciones y si luego intentas acordarte al día siguiente, olvídate, ¿no? Exacto, exacto. Y Ujú. Y bueno, hay bueno, otra cosa que es importante y es el tiempo. Ese concepto tan real, porque ese no es abstracto para nada, que casi exacto. no nos permite disfrutar de las cosas que hacemos, porque vivimos en un mundo demasiado vertiginoso y no nos deja, digamos, disfrutar de cada una de las etapas, ¿no? Yo me imagino, digo, fíjate esos egipcios que ese señor se pasaba todo un año entero allí sentado para ver exactamente por dónde pasaba el rayo de sol, por dónde tenía que caer exactamente la pirámide, por donde tenía que estar exactamente. En el caso de Abu Simbel, por ejemplo, el primer rayo de sol del equinoccio que tenía que llegar al faraón antes que a los dioses, ¿no? Que cuando Ajá. luego se mueve Abu Simbel de sitio, con toda la tecnología que hoy en día tenemos, van y se equivocan con un día de diferencia. Entonces, no le llega la luz correctamente. Evidentemente, el tiempo hoy en día es un problema porque hay que optimizar.
Pero quiero que me cuentes cuánto te llevó a hacer la pieza. Me llevó, ¿qué pasa? Que está primero la parte figurativa, la que fue hecha tallada, que en la fundición tardan una semana en entregármela en metal. Entonces, vamos a decir, esa semana. Mientras tanto, yo aquí trataba de ir imaginando cómo montar todo lo demás, pero sin la pieza, sin la cabeza, pues no podía hacerlo. No podía adelantar, tuve que esperar a que viniera. Y digamos que fue como una semana más Ah, bueno, haciendo ni tan esta mal, parte. porque hay algunas piezas que la verdad que se han complicado bastante Es que durante no el tenía proceso. tiempo, tenía que hacerlo porque es que, no sé, bueno, no sé si cabe el nombre mencionarlo aquí, pero me enfermé terrible y perdí 2 semanas porque me dio No, ahí bueno, esa... claro que merece la pena, porque es decir, igual que tú pasaste dificultades técnicas para hacerla y dificultades personales, es que no eres la única. Es decir, hay Claro, muchos compañeros que han tenido que superar situaciones también personales muy complicadas para que su pieza exacto. llegara. Y yo es una cosa de las que quiero poner en valor y por eso quiero que Ujú. el trabajo artístico que hacemos se valore mucho más de lo que se hace, porque tenemos que superar los mismos problemas que tiene que pasar cualquier persona a lo largo de su vida, que puede ser una propia enfermedad, una enfermedad de un ser querido o Exacto. Ujú. fallecimiento, muchas cosas. Y sin embargo, tenemos que seguir creando, o sea, el mundo sigue girando y tenemos que superar todas esas circunstancias, ¿no? Y yo creo que eso hay que ponerlo también en valor. Así es que en Ujú. lugar de rendirte y decir no llego, no llego, llegaste. Llegaste y triunfaste, porque Feliz. la verdad que hiciste Ujú. una pieza maravillosa. Os recuerdo que está en el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife, en el MAIT. O sea, el Ujú. museo es que es precioso. Yo según entré por la puerta del museo me enamoré. Yo dije, este es el museo donde tenemos que hacer la exposición. Pero es que luego La Orotava es precioso, que es el municipio donde se encuentra el Ya museo. lo creo. Ujú. Tenemos el Teide, que es el tercer volcán más grande del mundo, que también tuvimos la posibilidad de verlo. Y poder disfrutar de tanta belleza, de tanta grandeza, de la hospitalidad de la gente, o sea, Increíble. evidentemente es increíble. Así es que yo Sí. quiero, Violeta, que tú invites a todo el mundo a que vaya a ver esa exposición. Claro que sí. No solo invitarlos, sino que decirles que es necesario que visiten, que tengan esa experiencia del Teide, de la Orotava, principalmente de la hospitalidad y de la simpatía inmensa de la gente de allí, de Tenerife, y de ese museo precioso con sus maderas, sus tejados, sus balcones que nos llevan a esa época bella de España, del mundo. En Latinoamérica hay también algo de esta arquitectura que me gusta tanto. Y para que vean todas las piezas, la exposición, el alma de las personas que está allí Y en este Violeta, momento. una cosa, una pregunta, porque tú en la primera edición no participaste, pero en esta sí. Te costó, Ujú. llegaste tarde, pero llegaste. Exacto. ¿Vas a participar en la siguiente? Por supuesto, no me lo perdería ni por nada del mundo. La experiencia, la pieza, el concepto. El concepto de Denisova me enamora, o sea, y la historia, y a través de la historia, ver, o sea, primero investigar más en la historia que me enriquece tanto y encima hacer una interpretación y poder expresarse. Pues como Es decimos que maravilloso. detrás de cada pieza hay un artista, hay una persona con sus propias vivencias, con sus propias experiencias, como muchos no te conocen y no pueden ver la primera entrevista, creo y me parece importante que nos cuentes cómo aterrizas en la joyería, es decir, porque tú no eres joyera de toda la vida. No, de hacer relativamente poco. Cuéntanos, Eh, cómo llegas a este mundo? bueno, yo nací en Caracas, me crié y eduqué en Caracas. En una época que el país era muy pujante, era un país principalmente industrial, eso me llevó a estudiar ingeniería electrónica, y ya como en el 2016, más o menos, ya empecé a ver por curiosidad, la parte de joyería. Me acuerdo que compraba libros y los miraba y lo veía como algo muy lejano a mí poder hacer eso, y de repente surgió la oportunidad a través de una amiga de entrar en un taller escuela a por lo menos estudiar la parte
básicas, las técnicas antiguas de orfebrería, es lo que estudié allí en aquel Bueno, a lo momento. mejor la gente puede pensar que no tiene mucha relación el ser ingeniero con joyero, pero es que dentro de la joyería hay un trabajo de ingeniería muy grande. Además, diremos que los ingenieros son las personas más creativas, porque tienen que encontrar soluciones a los problemas para los que todavía no se ha creado esa solución, ¿no? Y en La la verdad, joyería sí. muchas veces tenemos que ver cómo solucionamos un problema porque tenemos una pieza muy pequeña que tenemos que solucionar para que sea Sí, completamente ergonómica, funcione claro, y siente exactamente con esa característica artística que nosotros estamos buscando, ¿no? O sí, sea, eso exacto. me parece fascinante. Es una herramienta, todos son herramientas que uno trae consigo. Ujú, O ujú. sea, que ingeniera electrónica y decides venirte a España. Sí, bueno, claro. Tenía que venir por la situación tan de violencia que había en el país en ese momento. Y ya una de mis hijas estaba aquí y ya con la otra estaba ya muy preocupada por la situación. Mi madre fallece y con muchos problemas por la parte de medicinas y tal, que se sabe que había allí en ese momento. Pero bueno, decido venir aquí y estoy muy feliz de haber tomado esta ¿Estás decisión. feliz? ¿Te tratamos bien? Uh, por favor. Mejor no se puede. O sea, de verdad, es una cosa increíble este país, para mí, desde todo punto de vista, cultural. Bueno, pues me Ujú. llena de orgullo y satisfacción. No, por favor. Por orgullo y satisfacción para mí. Ujú. No, la verdad es que es maravilloso al final ver que en el proyecto se unen personas de muchos y diferentes lugares con unas capacidades humanas increíbles, porque yo creo que al final lo bonito del proyecto es también todas las cosas que podemos aprender de los diferentes aprendizajes que cada uno también tiene de antes, ¿no? Ujú. Porque al final ese aprendizaje también se incorpora al trabajo de joyería. Hay gente que tiene la suerte de haber podido crecer en un taller de joyería, como digo yo, y casi en Exacto. pañales ha visto cómo se ha realizado todo el proceso y han ido creciendo en la familia, ampliando, ¿verdad? Y aprendiendo entre ellos, ¿no? Hay gente que participa que es ya de 3 generaciones, otros que son 2, otros que son, como nosotros, como digo yo, incorporados de primera generación pero que Ujú. tenemos también unos antecedentes en otras profesiones, en mi caso es artista, y al final, bueno, pues ese concepto también lo Igual. aplicas a tu propia joyería. A mí me encanta pintar e intervenir sobre las piezas, mientras que a lo mejor efectivamente pues hay otra persona que viene de otras actividades y al final, bueno, pues eso también lo incorpora a la joyería y por eso es tan bonito ver la exposición, porque cada pieza es absolutamente única e increíble y la misma pieza interpretada por diferentes artistas sería siempre un resultado distinto, ¿no? Claro. Por eso es tan Ujú. apasionante también la exposición. Bueno, Exactamente. Violeta, pues yo no sé si quieres contar algo más y si no, pues nos despedimos hasta la próxima entrevista. Bueno, creo que ya lo principal ya está dicho y bueno, hasta la próxima entrevista, hasta la próxima de Nisoa. Estoy muy feliz de haber participado. Te doy las gracias enormemente, de verdad, a ti y a todo el equipo maravilloso que tienes. Y bueno, nos vemos pronto. Pues nos vemos pronto. Yo sobre todo dar las gracias también a todos y cada uno de los artistas que participan en Denisova. La verdad es que cuando uno piensa un proyecto, crea una idea para dinamizar y para que la gente disfrute tanto de nuestro propio trabajo, la verdad es que cuando generas esta energía y cuando generas esta felicidad, tanto los que participan como los conservan, como los que organizan, es algo maravilloso, es muy difícil de conseguir. Así es que yo también quiero agradecer a todos el hecho de ser denisovanos contemporáneos Ajá. por favor, os invito a todos a que sigáis el canal de YouTube TV Joyas y Joyeros, que os suscribáis para que no os perdáis ninguna entrevista. Si además acabáis de llegar y tenéis curiosidad y queréis saber también todas las piezas que fueron de la primera edición, y los artistas que participaron. Invitados estáis. También tenemos nuestra página web, proyectodenisoba.com, donde tenéis tanto a los artistas que participaron en la primera como a los artistas de la segunda. Creo que es muy interesante
conocer nuestro pasado, para entender nuestro presente y darle el valor a las joyas que de verdad tienen, porque son objetos que nos han acompañado desde el principio de los tiempos. Aparentemente no tienen ninguna función ni de darnos calor ni de alimentarnos, pero de algún modo tienen ese poder de hacernos sentir increíbles cuando llevamos una joya. Y sobre todo si la joya es una joya hecha a mano por un artista, por un artesano, por un creador que le ha puesto su alma, su forma de ver el mundo, para que otra persona la pueda disfrutar, a mí me parece que es una fantasía. Así es que no os perdáis nada de lo que hacemos y también tenemos nuestro Instagram, @proyectodenisova. Así es que nos despedimos y os esperamos para la próxima entrevista. Adiós, Raquel.